Bien, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy es martes y bueno, venimos, por lo menos yo, cargado de muchísima energía de cara a esta semana y debido a la cantidad de consultorios que me habéis preguntado la semana pasada a esta hora, sí que quería focalizarme en uno que me parece muy interesante, ¿no? Porque encima, gracias a este consultorio, voy a poder explicar otras muchas dudas que os han ido surgiendo en relación con ansiedad, en relación, bueno, pues con el sistema nervioso autónomo, me preguntabais algunos, estos ya alumnos míos, y que creo que puede ser, bueno, esto puede ser relevante porque os puedo explicar muchas cosas, ¿no? Entonces, como siempre suelo hacer en los consultorios, acordaros, voy a dar un nombre ficticio, y en este caso voy a decir que es Javier, y voy a leeros a continuación la pregunta que me hace. Voy a intentar ser lo más concreto posible, pero sí que me gustaría remontarme y tocar determinados aspectos que creo que pueden ser relevantes para explicar otras muchísimas dudas que que me habéis ido preguntando. ¿Vale? Bien. Paso a leer. Buenas tardes, Juan José. Hace tiempo quería escribirte en relación a un problema que tengo con hablar en público. Siempre he tenido problemas para expresarme delante de mucha gente, hasta el punto que hablar cuando los demás están en silencio, aunque sea una comunidad familiar, me genera mucha ansiedad. En el trabajo lo estoy pasando mal en las reuniones cuando tengo que hablar. Esto me crea mucho malestar y me gustaría saber exactamente por qué me pasa esto y cómo se puede prevenir. Muy bien, Javier. Bueno, pues lo has explicado bastante bien, ¿no? El temor a hablar en público. Vamos a ver, el temor a hablar en público, como tal, lejos de etiquetarse, se, digamos, categoriza en torno a lo que llamamos las fobias. Concretamente, en este caso sería lo que llamamos una fobia social específica, situacional, a la hora de hablar en público, ¿no? Dicho esto, pasamillas de lo que te acabo de decir y vamos a explicar realmente de qué viene todo esto, ¿vale? Bien, realmente, vosotros pensad, ¿cómo es posible que un perro le ponemos delante de 500 perros o delante de 5.000 perros y el perro va a ladrar como si le importa un carajo, hablando mal y pronto? ¿Mm? A ladrar, perdón, no os he dicho hablar, ladrar, porque estoy ya medio dormido. Y si ahora imaginaros que cogemos a ese mismo perro y le ponemos delante de 1 millón de espectadores, incluso en un plato de televisión delante de millones de personas, el perro va a ladrar exactamente igual. ¿Bien? ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay una relación con las emociones y también con la anticipación, ¿vale? Vamos a hablar un poquito más detenidamente de esto. Bueno, esto yo creo que os lo he ido comentando muchísimas veces. Nosotros, los seres humanos, tenemos unas emociones que llamamos primarias. Esas emociones constan de alegría, constan de tristeza, constan de miedo, constan de asco, constan también de, a ver si las digo todas, eh, me falta una. Bueno, vergüenza, de verdad. Estoy hablando de esto y ya ni me acordaba. ¿Vale? De vergüenza también. Y creo que me falta una por aquí, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, luego os la cuento. ¿Mm? ¿Vale? A ver, vamos a hacer un repasito. Alegría, miedo, tristeza, asco y vergüenza. Yo creo que las he dicho todas. No sé si me ha quedado alguna, pero bueno. Dícese que estas emociones son absolutamente cruciales para sobrevivir. Todas las emociones que nosotros los seres humanos tenemos son fundamentales para nuestro día a día. Son, por así decir, las alarmas que se van creando nosotros mismos para saber que algo no funciona bien. El objetivo del cuerpo no es hacernos sentir mal, y como sabéis, estas emociones pueden hacernos sentir muy mal, sino es la de regular un sistema. Y me explico un poquito. Cuando todos nosotros tenemos una situación complicada, es evidente que hay una serie de emociones vinculadas a esa determinada situación. Esas emociones, de las cuales estamos hablando, nos ayudan a reaccionar ante esa determinada situación mediante una alarma especialmente desagradable. Si yo, por ejemplo, estoy en una situación donde hay un callejón oscuro por la noche a las 3 de la mañana, yo qué sé, en Horcasitas, pues evidentemente se me va a activar la emoción de miedo, lo cual es absolutamente lógico, porque no conozco ese sitio y puede ocurrir un peligro. Entonces, mi mente, mi cerebro en este caso, reactiva una respuesta emocional que me hace sentir. ¿Vale? ¿De acuerdo? Hasta ahí es fácil, ¿no? Bien, las emociones siempre tienen un sentido y siempre funcionan para algo.
nosotros regularemos nuestro cuerpo, es decir, volveremos al estado inicial donde estas emociones negativas, estas emociones negativas, o sea, a mí es que no me gusta hablar de negativas, pero esas emociones que me hacen sentir mal, me están haciendo la vida imposible. ¿Cómo podemos cambiar esas emociones? Bien, gracias a Dios las emociones no se cambian. Lo que sí que puedo hacer es regularlas cambiando lo que tengo en ese momento por delante. ¿Vale? Puede ser, por ejemplo, qué sé yo, irme a una zona más alumbrada, puede ser, por ejemplo, estoy explicando simplemente el ejemplo que os acabo de decir. ¿Vale? Entonces, como tal, esas emociones son fundamentales. Nosotros tenemos una emoción, los seres humanos, una emoción que el resto de los animales no la tienen tan fuerte. O se puede decir incluso que en algunos casos, esto habría que matizarlo un poquito, no la tienen, que es la vergüenza. ¿Vale? Nosotros podemos llegar a sentir vergüenza porque tenemos unas neuronas maravillosas que se llaman neuronas espejo, en las cuales aprendemos a pensar o aprendemos a interpretar las emociones de los demás. O simplemente viendo cómo las personas reaccionan, podemos llegar a sentir lo que los demás pueden llegar a sentir. De tal forma que si vemos a una persona llorar, nosotros podemos llegar a sentir una emoción de tristeza que nos embarga profundamente, aunque nosotros no tengamos nada que ver con esto. Más aún si esa persona cuenta la historia triste que hay detrás de esa sensación de tristeza que nos está llegando. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, pues que aprendemos a que los demás pueden llegar a juzgar nuestro comportamiento y pueden llegar a juzgar nuestros signos, ¿no? De lo que nosotros transmitimos a los demás. De tal forma que cuando yo estoy delante de un montón de personas y tengo que hablar en público, a diferencia del perro, que el perro le va a dar igual, a mí sí me va a importar porque voy a interpretar lo que los demás creen, bueno, lo que voy a creer que los demás piensan de mí. No lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer no es fundamental, no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se activa una emoción de vergüenza. ¿Vale? Bien, esta emoción de vergüenza no es relevante si no tiene un sentido. ¿La vergüenza para qué vale? Para intentar controlar una determinada situación y acomodarme a ella. Al igual que el miedo o cualquier emoción. Nosotros no dejamos de ser animalitos, si os fijáis. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener el control, en realidad. ¿Vale? Bien. Evidentemente, la emoción de la vergüenza no os lo voy a poner un ejemplo con el resto de los animales porque es muy difícil, pero sí que la del miedo. Bien. Si vosotros tenéis perro, o si tenéis la suerte, ¿no? Como tengo yo, de que os guste, digamos, ver reportajes de animales, os fijaréis en una cosa curiosa. Cuando entra un animal a una escena, qué sé yo, en un bosque de primeras, el animal está muy activado. Por ejemplo, pensad en un ciervo. El ciervo inmediatamente eleva las orejas, se queda rígido, se queda tenso, evalúa todo lo que está sucediendo. Bien, ese animal está alerta porque pueden venir una situación peligrosa. ¿Y sabéis lo que hace el animal? Reacciona en base a una situación de peligro. ¿Vale? Aquí os voy a contar un poquito lo que sucede. Eso es importante de cara a lo que luego hablaremos del miedo a hablar en público. Nosotros tenemos lo que llamamos un sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo, por fortuna, se llama así porque va a su bola. Es un sistema preparado simplemente para responder a situaciones donde estamos en peligro. El sistema nervioso autónomo consta de lo que llamamos la teoría polivagal. Aquí, bueno, el autor se llama Porges, ¿no? Es un autor que yo recomiendo que leáis, es muy interesante. Habla de 3 subsistemas. El sistema nervioso simpático y dentro del sistema nervioso parasimpático, que ahora os contaré un poquito de cada uno, encontramos 2 tipos de sistemas. El ventral y el dorsal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el sistema nervioso simpático y qué es el sistema nervioso parasimpático? Para que lo entendáis. El sistema nervioso simpático es el sistema que se activa cuando hay una situación que puede ocurrir un peligro. Por tanto, me preparo mi organismo para la lucha o la huida. Y también, en algunos casos, pues ya evidentemente pues no puedo hacer absolutamente nada, pues para coger y, bueno, digamos, que se produzca respuesta de lo que llamamos inmovilidad tónica. Esto es un poquito complicado, pero bueno, luego os lo explicaré un poco si me da tiempo. ¿Vale?
¿Qué es lo que sucede? Pues que ese ciervo que está llegando se activa, se prepara para salir corriendo o defenderse de ese determinado peligro y en un último recurso, bueno, pues ya entrar en una situación como de rigidez, ¿no? Entonces, al principio, ese ciervo se queda totalmente inmóvil. No sé si habéis visto alguna vez en el campo con un ciervo, ciervos que inmediatamente se dan la vuelta se quedan completamente inmóviles. ¿Por qué? Porque están analizando, se están percibiendo cada sonido, cada olor, cada silencio que pueda llegar a haber para interpretar si dentro de lo que es ese, digamos, lugar hay una situación peligrosa. ¿Qué hace después el ciervo? El ciervo se comienza a andar y empieza a tocar toda la zona alrededor de donde está en ese momento. Se empieza a colocar, vuelve a erguirse, sigue andando un poquito. En algunos casos hay animales, no es el caso del ciervo, pero sí, por ejemplo, el caso del jabalí, se frota con los árboles para poner suelo. Los perros lo veréis muy claro, porque ellos lo que hacen inmediatamente es coger y hacer pis literalmente en los árboles para imprimir su olor y de esa forma no solamente marcar territorio, sino también empezar a sentirse seguros. Una vez que yo o que ese animal va reconociendo el territorio, ese animal ya deja, y no pasa nada, evidentemente, no hay ningún peligro, el sistema nervioso simpático deja de ser necesario y se activa el sistema nervioso parasimpático. Concretamente el sistema nervioso parasimpático ventral, que está especialmente indicado para mantener la calma. Bien, en este hay una respuesta de control. El animal ha recorrido toda la zona, de que no hay absolutamente ningún tipo de peligro y entonces ya el ciervo baja la cabeza y entra a comer. ¿Bien? Vale. Fijaros qué importante es esto. Es decir, de primeras tengo un sistema activado. Cualquier situación nueva, y eso nos pasa a todos también, hace que estemos activados. Ante una situación donde yo tengo que hablar en público, yo voy a estar activado. Se va a producir una activación. Además puede haber una respuesta, por supuesto, de miedo y una respuesta también emocional de vergüenza. Es lógico tenerla, la tenemos absolutamente todos. Es decir, de primeras, ante un montón de personas, todos nosotros tenemos un sistema nervioso simpático activado. ¿Vale? ¿Cuál es el problema del sistema nervioso simpático? Activado. Bueno, pues que en ese momento, y como hemos dicho, el sistema nervioso autónomo toma el control. Y eso hace que nuestro córtex no piense de una forma lógica. Es decir, que nos cueste más concentrarnos, que nos cueste más acceder a la memoria, porque todo nuestro sistema prefrontal está en ese momento cargadito de emociones. O lo que es básicamente está más preparado para huir, salir corriendo y defenderse que para exponer algo en público. Con lo cual, efectivamente, Javier, lo que a ti te pasa en ese momento es la sensación un poco que puedes llegar a tener de miedo y anticipación de ansiedad. Que, Dios mío, me voy a quedar en blanco, voy a hacer el ridículo, van a pensar que no tengo ni idea, van a pensar... ¿Por qué? Porque yo en ese momento estoy tan centrado en lo que puede salir mal que todo mi cuerpo está orientado a salir corriendo, escaparse o a pelear, pero nada más. Con lo cual, si nosotros nos ponemos delante de un montón de gente, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues toda la sangre de nuestro cuerpo va a estar orientada hacia los músculos. ¿Para qué? Para salir corriendo. Como resultado, toda la contracción muscular en los músculos, las cadenas musculares de brazos y piernas, se van a contraer a lo bestia. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, vosotros veis mi mano y yo aprieto con fuerza, mi mano acaba temblando. Cuando nosotros hablamos delante de un montón de gente, acabamos temblando como las maracas, obviamente. ¿Por qué? Porque toda la musculatura está especialmente preparada para salir corriendo. Yo en ese momento recibo un input de cómo estoy yo, con lo cual la emoción que yo puedo tener de vergüenza aumenta, como se están dando cuenta de que estoy temblando. Y aparece más el miedo de hacer el ridículo. Entonces ya directamente mi mente está muy poco centrada en lo que yo estoy diciendo. Y ahí sí, efectivamente, puedo decir verdaderas barbaridades, porque si estoy centrado en que, como mal que me estoy sintiendo, no estoy centrado en lo que estoy diciendo, con lo cual la respuesta que puedo llegar a tener es una respuesta incompatible con lo que se espera de mí, ¿vale? Que pueda dar una buena charla delante de las personas. Probablemente, pues no lo haga bien. Y aquí se cumple lo que llamamos la profecía autocumplida. El miedo de que no lo voy a hacer bien se cumple. Con lo cual, si luego más adelante tengo que seguir exponiendo, tengo que exponer más situaciones, lo generalizo. Generalizo significa que lo voy a llevar a otras situaciones donde también haya gente, incluso situaciones familiares.
Entonces aquí lo que habría que analizar es qué situaciones traumáticas se han producido en tu vida relacionadas con esto. ¿Dónde aprendiste que hablar en público era algo peligroso? ¿Vale? Esto es especialmente importante. Una vez que hayamos tenido eso en cuenta, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer y tenemos que tener en cuenta? ¿Vale? Tal y como ha hecho el ciervo, lo que hay que hacer es enfrentarse a ese problema. Aquí nosotros tenemos la llamada curva de ansiedad. Esto yo creo que alguna vez también os lo he explicado. Todos nosotros tenemos ansiedad. La ansiedad es la capacidad para anticipar una situación que puede ser peligrosa. No es, por tanto, el miedo, aunque se le parece mucho. ¿Qué es lo que hago yo con la ansiedad? ¿Es algo malo la ansiedad? No. La ansiedad no es mala, es buena. Me prepara para una situación peligrosa y para enfrentarme a ella. Con lo cual, días antes de la reunión yo voy a estar pensando en qué voy a hacer, qué voy a decir. Puedo pensar de forma negativa, puedo pensar de forma positiva. Puedo pensar de forma negativa, pensar que va a ser un desastre, que no hay nada que pueda hacer, o de forma positiva y pensar, bueno, una serie de recursos que yo puedo llegar a tener. Eso ya depende de cada uno y lo que nosotros podamos hacer. Una ansiedad buena siempre va a aumentar el rendimiento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se activa todo lo que tiene que ver con la adrenalina que hace que yo me enfrente mejor a una determinada situación. Si evidentemente yo traspaso la ansiedad empieza a ser muy considerable y no obtengo una buena respuesta, aquí ya en mi cuerpo se segrega una hormona que conocéis mucho, que se ha puesto muy de moda, que se llama cortisol. Y el cortisol, lejos de ser malo, porque no es malo, y eso ya hablaremos en otro momento, que ya me estoy desviando, sí que produce una serie de estrés significativo en el cuerpo que puede llegar a hacer que tenga somatizaciones y problemas físicos en el futuro. Pero eso ahora mismo vamos a dejarlo de lado porque no tiene nada que ver. Vale, volvemos un poquito a lo que estábamos diciendo de la ansiedad. Entonces, como yo estoy diciendo, la ansiedad no es mala. Al principio, digamos, se produce una ligera curva hacia arriba en cuanto yo me estoy enfrentando a determinada situación donde tengo mucha ansiedad. Los primeros 5 o 10 minutos, los que habéis hablado en público, notaréis que la ansiedad es significativa. Me tiemblan las manos, me cuesta respirar, es lógico. ¿Vale? En los primeros minutos que esto se produzca. Conforme yo voy tomando control de la situación, toda esa respuesta de ansiedad empieza a bajar hasta que finalmente desaparece. Es en ese momento cuando yo tengo un rendimiento perfecto, muy bueno, y la ansiedad deja de ser útil y da paso a una situación de control, de seguridad, donde puedo explayarme y donde puedo incluso pues, beneficiarme de un trabajo bien hecho. ¿Vale? Entonces, ahora ya volviendo un poco a tu pregunta, ¿qué puedo hacer? Espero que esto más o menos os haya quedado claro. Bien, lo primero de todo, no intentar bloquear la emoción. Es decir, la vergüenza es lógico tenerla, el miedo es lógico tenerlo en ese momento. Yo no voy a intentar mantener esa emoción, sino que lo que voy a hacer es aceptarla y anticiparme a esa respuesta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué tengo esa respuesta? Volvamos al ciervo. Cuando el ciervo aparece en el bosque, tiene que estar congelado. Tiene que estar en ese momento preparado para cualquier cosa que pueda venir. Todo su cuerpo, en ese momento, está en una posición de una inmovilidad tónica, es decir, está totalmente preparado con toda la musculatura, totalmente preparada para salir corriendo. Vosotros, cuando empecéis a hablar en público, vais a estar así. Eso no es malo. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que hace el ciervo? Bien, el ciervo lo que hace en ese momento es empezar a reconocer el territorio, familiarizándose con el entorno, oliendo, avanzando un poquito, rozando el árbol, viendo que no hay peligro, vuelve a oler, vuelve a mirar, vuelve a oler, vuelve a mirar. En ese momento el sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que está haciendo? Está empezando a cambiar hacia el sistema nervioso parasimpático, gracias a unas vainas mielinizadas que se activan para mantener la calma. ¿Por qué? Porque empiezo a reconocer, empiezo a percibir que no hay un peligro real. Y entonces inhibo el sistema nervioso simpático. Esto me llega al estado normal. Vale. Volviendo a nosotros evidentemente no vamos a poner a olisquear en el momento que estemos hablando en público, a olisquear y a tocar. No vamos a hacer eso. Pero yo esto os lo recomiendo cuando tengáis una charla delante de las personas, intentad llegar 20 minutos antes. ¿Bien? Daros una vuelta por la sala donde vais a hablar en público, incluso tocar la mesa donde vais a estar, poner el pendrive, bueno, ya es que yo estoy en pendrive, pero vamos, hoy en día ya ni siquiera, ¿no? Hoy en día con esto de las redes es mucho más fácil. Familiarizaros con el PowerPoint de lo que vais a estar viendo, reconocer el habitáculo donde vais a estar, recorrer de adelante para atrás toda la clase donde vayáis a dar esa charla. Familiarizaros con lo que es el entorno, hacerlo vuestro, familiarizaros con el olor. Incluso, qué sé yo,
hasta incluso empezar a hablar en voz bajita sobre la exposición que tengáis que hacer. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? Vamos, como el ciervo, vamos a empezar a controlarlo. Y al empezar a controlarlo, esa emoción de vergüenza y de miedo ya deja de ser útil. ¿Por qué? Porque para lo que han funcionado es para que yo controle la situación. Ya la estoy controlando en este momento. Al controlarla, la ansiedad la voy a tener, pero es una ansiedad que tiene relación con la eficacia. Lo que es lo mismo, tiene relación con que, evidentemente, yo voy a controlar la situación y lo voy a hacer bien. Sabiendo eso, lo siguiente es aceptar las respuestas que yo voy a tener en ese momento que me van a hacer sentir con mucha ansiedad. Una vez que yo mantengo esa respuesta de ansiedad, que dura 2-3 minutos, no más, 5 minutos a lo mejor si queréis, eso bueno, sería mucho, pero bueno, 2 o 3 minutos, va a empezar a bajar y ahí os vais a sentir completamente, digamos, tranquilos. ¿Bien? Vale, entonces Javier, pasando a ti, evidentemente esto no es tan sencillo. Lo que sí que es cierto, para trabajar la fobia, nosotros no vamos a trabajar, por supuesto, lo que más miedo te da desde el principio, sino que tendremos que trabajar lo que menos miedo te da de la cantidad de elementos que pueda llegar a haber o situaciones en tu vida que te van a producir esa ansiedad. E ir de menos a más. Lo que menos te produzca hasta la que más te produzca. ¿Vale? Esto se puede hacer desde un enfoque muy sencillo, desde un método cognitivo-conductual. Sin embargo, es muy importante saber lo que te lo creó. Y ahí a lo mejor ya tenemos que irnos, porque tiene que ver más con el pasado, a trabajar desde un enfoque que tenga relación con el trauma. Y ahí ya hablamos del MDR, que es un método muy distinto a la parte cognitivo-conductual, aunque se basa en principios relativamente parecidos. No me voy a extender más, ya tenéis otros muchos vídeos míos que hablan sobre el tema, pero sí que especialmente relevante en cuanto al origen. ¿Vale? Bien, sin más, yo espero que os haya quedado más o menos claro. Sí que me parece muy bonita la pregunta que has hecho, porque sí que es verdad que tiene muchísima relación con otras muchas cosas. Con esto, pues os emplazo a lo de siempre que suelo hacer, a que por supuesto me preguntéis lo que queráis. Espero que este consultorio os haya resultado beneficioso. Y bueno, pues para la siguiente semana sigo esperando vuestras preguntas. Algunas ya, bueno, tengo bastantes preguntas acumuladas. Siento que todavía no he contestado a todas. Tener paciencia a las personas que me hayáis escrito. Pero, por supuesto, seguís pudiendo preguntar lo que queráis. ¿Vale? Bueno, un saludo a todos y hasta la semana que viene.